Capítulo 171. Las negociaciones de paz se llevaron a cabo en el gran salón de la embajada estadounidense en las ruinas de Bogotá. Representantes de ambos gobiernos se reunieron alrededor de una larga mesa de roble, con expresiones que mezclaban agotamiento y determinación. La guerra había dejado cicatrices en todos los presentes en la sala. El presidente Mariano Velázquez estaba sentado frente al secretario de Estado estadounidense Johnson Wright, con el rostro demacrado y pálido tras semanas de bombardeos incesantes. A su izquierda, el general Rodrigo Ibarra permanecía en silencio, con el brazo todavía en cabestrillo. La delegación de Gran Colombia era pequeña. Muchos de sus funcionarios clave habían perecido en los ataques aéreos. Del lado meratiano, Moore dirigió las negociaciones, con el general Jonathan Graves y varios asesores de alto rango a su lado. El ambiente era frío y formal, la sala estaba cargada con el peso de lo que había sucedido. Johnson tomó la palabra primero. Presidente Velázquez, permítame comenzar diciendo que Ameratia busca la paz. Sin embargo, hay condiciones que deben cumplirse. Los daños causados por este conflicto son cuantiosos y requerimos garantías para evitar futuras hostilidades. Velázquez entrecerró los ojos pero asintió. Continúa. Johnson ordenó una pila de papeles que tenía frente a él. Primero, Estados Unidos reconocerá a Panamá como un estado independiente. Ya no estará bajo la autoridad de la Gran Colombia. Esto no es negociable. La sala quedó en silencio. Velázquez apretó los puños bajo la mesa. Panamá había sido una parte fundamental del territorio y la economía de la Gran Colombia. Perderla sería un duro golpe. Miró a Ibarra, quien le hizo un gesto sutil con la cabeza, instándolo en silencio a mantener la compostura. Panamá es una concesión importante, dijo Velázquez con cautela. Pero entiendo que es parte de sus objetivos estratégicos. ¿Qué más? El tono de Johnson se mantuvo firme. Necesitamos concesiones territoriales. En concreto, las regiones que ustedes llaman provincias del norte, que designaremos como nuevos territorios bajo control ameratiano. Estas incluyen las zonas al oeste y al norte de Bogotá, que se extienden hacia la costa caribeña. Esto dará a Ameratia acceso directo a rutas comerciales clave y puertos estratégicos. La expresión de Velázquez se ensombreció. Sabía exactamente a qué se refería Johnson. Los territorios que mencionó abarcaban gran parte de lo que hoy son Venezuela y Ecuador. La pérdida de estas regiones fracturaría la capacidad de la Gran Colombia para recuperarse económica y militarmente. Están pidiendo el corazón de nuestra nación, dijo Velázquez con frialdad. Ya bombardearon nuestras ciudades hasta dejarlas en ruinas, mataron a miles de civiles y dejaron a nuestra gente muriendo de hambre. ¿Ahora quieren repartirse también nuestra tierra? Graves se inclinó hacia adelante, con voz baja y firme. Señor presidente, esta guerra podría haberse prolongado durante años, costando incontables vidas más. Los ataques aéreos eran necesarios para evitar un sufrimiento prolongado. Sin nuestra intervención, este conflicto habría sido mucho más sangriento. Nuestras demandas no carecen de razón. Las manos de Velázquez temblaban levemente al pensar en la devastación que ya había sufrido su país. Todo su instinto le decía que se negara, que siguiera luchando, pero ya no quedaba ningún ejército que comandar, ninguna industria para reconstruirlo y ningún aliado dispuesto a intervenir. El pueblo de Gran Colombia no sobreviviría otro mes de bombardeos y hambruna. Johnson continuó. Además, Ameratia exigirá reparaciones de guerra. Estas reparaciones se estructurarán a lo largo de los próximos 20 años. Ustedes suministrarán recursos críticos para nuestras industrias. Petróleo, minerales y productos agrícolas. A cambio, Ameratia proporcionará asistencia económica para ayudar a estabilizar sus territorios restantes. ¿Reparaciones? Dijo finalmente Ibarra, con voz llena de incredulidad. Ya han paralizado nuestra infraestructura. ¿Cómo esperan que paguemos cuando apenas tenemos ciudades en funcionamiento? Entendemos su situación actual, respondió Moore con frialdad. Las reparaciones están diseñadas para garantizar la estabilidad a largo plazo y evitar más conflictos. Si invertimos en la reconstrucción de sectores clave, nuestras dos naciones pueden beneficiarse de futuros acuerdos comerciales. Velázquez sacudió la cabeza. ¿Beneficio para quién? Nos estás pidiendo que nos sometamos a la dependencia económica. A eso lo llamas paz, pero suena más a subyugación. La expresión de Johnson se suavizó un poco, pero su determinación no vaciló. Señor presidente, usted tiene una opción.
Podemos reconstruir su nación con cooperación, o la Gran Colombia puede desmoronarse bajo el peso de sus pérdidas. Es una dura verdad, pero es la realidad. Rechazar estos términos solo conducirá a más sufrimiento para su pueblo. La sala volvió a quedar en silencio. Velázquez miró a Ibarra, quien asintió con resignación. Ambos sabían que cualquier resistencia sería inútil. Ameratia había demostrado su poderío y el mundo había observado en silencio. Ninguna nación acudiría ahora en ayuda de la Gran Colombia. Velázquez se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. Si acepto estos términos, quiero garantías. Mi gente no será tratada como ciudadanos de segunda clase en estos territorios recién controlados. No habrá reubicaciones forzadas, ni tribunales militares que ataquen a civiles. Ustedes respetarán sus derechos y su dignidad. Johnson asintió. Podemos estar de acuerdo con eso. Ameratia no tiene interés en una opresión innecesaria. Queremos estabilidad, no rebelión. Se establecerán autoridades civiles para gobernar los nuevos territorios y se aplicará la ley ameratiana, pero garantizaremos la representación de los líderes locales. Representación, repitió Velázquez con amargura. Como si eso fuera a reparar el daño que has causado. No estamos aquí para discutir sobre moralidad, señor presidente, afirmó Graves con firmeza. Estamos aquí para garantizar la paz. Cuanto más rápido lleguemos a un acuerdo, antes podrá su pueblo empezar a reconstruir. Velázquez respiró profundamente y dejó que la tensión abandonara lentamente su cuerpo. Muy bien. Aceptaremos la independencia de Panamá, las concesiones territoriales y las reparaciones. Pero haré que cumplas tus promesas. Si las traicionas, habrás sembrado las semillas de futuras guerras. Johnson extendió la mano sobre la mesa. No tenemos intención de faltar a nuestra palabra. Asegurémonos de que esta sea la última guerra entre nuestras naciones. Velázquez dudó un momento y luego estrechó la mano. La guerra había terminado, pero las cicatrices que había dejado tardarían generaciones en sanar. En el transcurso de una semana, se firmaron los documentos formales y se finalizó el tratado. Las fuerzas de ocupación ameratianas entraron en los territorios recién adquiridos, mientras los líderes panameños se preparaban para establecer su gobierno independiente bajo la protección ameratiana. Capítulo 172. Mateusz estaba sentado en su oficina, con la luz del sol de la mañana filtrándose a través de las grandes ventanas. El aire era fresco, pero el peso de las noticias recientes le calentaba los pensamientos. Sobre su escritorio había una copia del tratado con la Gran Colombia. Lo había leído varias veces y los detalles estaban grabados en su mente. La independencia de Panamá era una victoria clave, pero el verdadero premio estaba en otra parte. Adquisiciones territoriales en lo que alguna vez fue la parte norte de la Gran Colombia. Mateo se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. Esta región, rica en recursos sin explotar, incluía vastas reservas de petróleo. En su vida anterior, había leído que Venezuela era uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ahora, esa misma oportunidad estaba ante él en este mundo alternativo. Con Ameratia controlando la región, no había competencia por estos recursos. Amber entró en la habitación con una bandeja en la que había una taza de café recién hecho. La dejó frente a él con una mirada curiosa. Has estado muy concentrado en ese documento, dijo, sentándose frente a él. Supongo que el tratado es exactamente lo que querías, ¿no? Mateo asintió lentamente. Mejor de lo que esperaba. Ameratia no solo se apoderó de Panamá, sino que tomó el control de las provincias del norte. Ese territorio es rico en petróleo, Amber. En las próximas décadas, el petróleo será tan valioso como el oro. Máquinas, vehículos, aviones, fábricas, todo dependerá de él. Amber levantó una ceja. Parece que ya has hecho planes para ello. Lo he hecho, respondió Mateo con tono serio. No puedo permitirme el lujo de dejar pasar esta oportunidad. Si controlo esa región, controlaré el futuro de la energía en este país. Ameratia dominará la era industrial y tengo la intención de estar a la vanguardia de esa era. Amber se cruzó de brazos. ¿Y cómo planeas hacerlo exactamente? El gobierno no te va a entregar un territorio estratégico solo porque se lo pidas amablemente. Mateo sonrió con sorna. No lo harán, pero sí lo harán si les ofrezco algo que no puedan rechazar. Se puso de pie, tomó el tratado y lo guardó en un maletín de cuero. Necesito reunirme con el presidente Clay. Voy a proponer que me nombren gobernador del territorio recién adquirido.
A cambio, ofreceré el pago total por la tierra y el compromiso de desarrollar su infraestructura. Carreteras, ferrocarriles, puertos, se convertirá en un centro de actividad económica. Los ojos de Amber se abrieron un poco. ¿Lo dices en serio, no? Muy en serio, dijo Mateu. El mundo está cambiando rápidamente y no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo alguien más se aprovecha de ello. Más tarde, esa misma tarde, Mateu llegó a la Casa Blanca. Rápidamente lo llevaron a la oficina oval, donde lo esperaban el presidente Theodore Clay, el secretario de Estado Johnson Wright y el general Jonathan Graves. El ambiente era cordial, pero formal. Clay le hizo un gesto a Mateu para que tomara asiento. Mateu, supongo que estás aquí por los nuevos territorios, dijo Clay, inclinándose hacia adelante en su escritorio. ¿Qué tienes en mente? Mateu dejó el maletín en el suelo, a su lado, y miró al presidente a los ojos. Señor presidente, quiero ser directo. Estoy aquí para hablar de las provincias del norte, las que adquirimos de la Gran Colombia. Clay asintió lentamente. Continúa. Esas provincias tienen un potencial económico inmenso, continuó Mateu. Reservas de petróleo, tierras fértiles, acceso a rutas comerciales clave. Creo que, si se las explota adecuadamente, podrían convertirse en la columna vertebral de la expansión industrial de Ameratia. Sin embargo, la gestión y el desarrollo de esos recursos requerirán experiencia, inversión y una visión a largo plazo. Ahí es donde entro yo. Urid se cruzó de brazos. ¿Qué es lo que estás sugiriendo, exactamente? Propongo que me designen gobernador de la región, dijo Mateu con claridad. A cambio, estoy dispuesto a pagar por el terreno en su totalidad y a comprometerme con un plan de desarrollo integral. Mi empresa, Esh Industries, se encargará de los proyectos de infraestructura, la extracción de recursos y la revitalización económica. Graves frunció el ceño. Estás hablando de privatizar una región estratégica. Es mucho poder para ponerlo en manos de un solo hombre. Mateu se inclinó hacia adelante. Entiendo su preocupación, general, pero seamos realistas. El gobierno está al límite de sus posibilidades debido a la guerra. Se necesitarán años para estabilizar esos territorios, y mucho más para desarrollarlos. Tengo los recursos y la experiencia para hacerlo más rápido y de manera más eficiente. A cambio, Ameratia se beneficiará de mayores ingresos fiscales, comercio y crecimiento industrial. Clay tamborileó pensativamente con los dedos sobre el escritorio. Es una propuesta audaz, Mateu. Pero existe el riesgo de una reacción política negativa. Algunos podrían decir que estamos dando demasiado control a una entidad privada. Mateu asintió. No pido una autoridad sin límites. Habrá supervisión y trabajaré en estrecha colaboración con el gobierno federal. Piénsalo como una asociación. Además, tenemos que actuar con rapidez. Otras naciones nos están observando. Si dudamos, encontrarán formas de socavar nuestro control sobre la región. Urid intercambió una mirada con Clay. No se equivoca. Cuanto más nos demoremos, más probabilidades hay de que nos enfrentemos a disturbios internos o presiones externas. Clay suspiró y se frotó las sienes. Muy bien, Mateu. Estoy dispuesto a considerar tu oferta, pero quiero condiciones concretas. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar y cuáles son tus prioridades inmediatas para la región? Mateu sacó un conjunto de documentos de su maletín. He esbozado un plan de pago. En cuanto a las prioridades, comenzaremos con la infraestructura. Carreteras, ferrocarriles y un puerto de aguas profundas cerca de la costa caribeña. A continuación, estableceremos instalaciones de producción y extracción de energía. Los yacimientos petrolíferos estarán operativos dentro de 2 años y proporcionarán energía nacional e ingresos por exportaciones. Clay revisó los documentos con expresión neutral pero concentrada. Después de una larga pausa, asintió. Esto podría funcionar. Johnson, ¿qué opinas? Urid golpeó la mesa con los dedos. Es arriesgado, pero también es una oportunidad que no podemos ignorar. Si Mateu cumple sus promesas, consolidará nuestro dominio en la región. General. Clay se volvió hacia Graves. Graves suspiró. Mientras haya una supervisión estricta, estoy de acuerdo. Pero quiero un compromiso claro con las medidas de seguridad. Esa región aún es inestable. Mateu asintió. Estoy de acuerdo. Financiaré y entrenaré a una fuerza de seguridad regional para mantener el orden y proteger los activos clave. Clay se reclinó en su silla. Muy bien, Mateu. Tenemos un trato. Serás nombrado gobernador de las provincias del norte.
Pero recuerda, esta es una operación de alto riesgo. Confiamos en que cumplirás. Mateu se puso de pie y le tendió la mano. No lo defraudaré, señor presidente. Clay le estrechó la mano con firmeza. No lo hagas. El futuro de Ameratia depende de ello. Capítulo 173. Mateusz y Amber abordaron un elegante transporte militar ameratiano con destino a las provincias del norte recién conquistadas. El zumbido de los motores de la aeronave era un constante recordatorio de la superioridad tecnológica que había asegurado la victoria de Ameratia. Sentado cerca de la ventana, Mateu contempló el paisaje que se extendía a sus pies. Interminables extensiones de jungla, ríos y terreno accidentado que pronto se transformarían en un centro de poder industrial. Amber, sentada a su lado, tecleaba en un portapapeles lleno de planes logísticos. Entonces, ¿cuál es el primer paso que daremos cuando aterricemos? Estamos inspeccionando los yacimientos petrolíferos, respondió Mateu sin dudarlo. He traído un equipo de inspectores con experiencia en extracción de petróleo. Necesitamos evaluaciones precisas de dónde perforar, dónde construir refinerías y cómo establecer rutas de transporte. Cuanto más rápido podamos iniciar la producción, mejor. Amber asintió. Tienes todo planeado. Supongo que esperas cierta resistencia. Sería ingenuo si no lo hiciera, admitió Mateu. Todavía hay facciones leales a la Gran Colombia. Algunas de ellas podrían considerar esto como una ocupación, y no podemos descartar la posibilidad de un sabotaje. Por eso he dispuesto que las fuerzas de seguridad nos acompañen. Amber miró hacia la parte trasera del avión, donde varios contratistas de seguridad y soldados ameratianos armados estaban sentados en silencio, revisando su equipo. Buena idea. No podemos permitirnos demoras. No mientras otras naciones observen cómo manejamos esto. Mateu se reclinó en su asiento y exhaló lentamente. Les demostraremos que vamos en serio. Esta región será una muestra del poder industrial ameratiano. La voz del piloto resonó en el intercomunicador. Gobernadores, aterrizaremos en 15 minutos. Prepárese para el descenso. Amber enarcó una ceja. Gobernadores. ¿Aún te estás acostumbrando a ese título? Mateu se rió entre dientes. Es solo un título. El verdadero trabajo empieza ahora. El avión aterrizó en una pista de aterrizaje improvisada cerca de un antiguo puesto militar de Gran Colombia. La zona había sido asegurada por fuerzas amerindias, pero había señales evidentes de un conflicto reciente. Vehículos quemados, cráteres causados por el fuego de artillería y barracones reparados a toda prisa. Un grupo de funcionarios locales, soldados e ingenieros los esperaban para recibirlos. Cuando la rampa de transporte descendió, Mateu y Amber salieron a la pista. El calor y la humedad los afectaron de inmediato, lo que hizo que Mateu se secara la frente con un pañuelo. El general Carter Hayes, el oficial al mando que supervisaba la seguridad en la región, se acercó y los saludó enérgicamente. Gobernadores, bienvenido a Fort Nueva Esperanza, dijo Hayes. Hemos asegurado los principales yacimientos petrolíferos y los puntos de infraestructura clave de la zona. Mis hombres están en alerta máxima ante cualquier actividad hostil. Gracias, general, respondió Mateu, estrechándole la mano. Aprecio el trabajo que usted y su equipo han hecho. Necesitaré actualizaciones periódicas sobre las condiciones de seguridad, especialmente cerca de los sitios de perforación. Entendido. Ya hemos neutralizado a unos cuantos grupos pequeños de rebeldes armados en la zona. Nada grave todavía, pero es mejor ser cautelosos, dijo Hayes. Amber hizo un gesto hacia un grupo de inspectores que estaban descargando equipos del avión. El equipo de investigación petrolera está listo para empezar. Necesitaremos guías que nos lleven a los sitios principales. Hayes asintió. He asignado un destacamento para que te escolte. Los principales yacimientos petrolíferos están a unos 30 kilómetros al este de aquí, cerca de una región que los lugareños llaman Cerro Negro. No ha sido tocada durante años, por lo que hay mucho terreno por cubrir. El convoy partió de la pista de aterrizaje en vehículos blindados. Mateu, Amber y los inspectores iban sentados en uno de los camiones que iban en cabeza y avanzaban a saltos por un camino de tierra irregular que atravesaba la densa jungla. Los soldados apostados en los soportes de los camiones inspeccionaban los alrededores, atentos a cualquier señal de emboscada. Mateu se inclinó hacia Amber. Una vez que identifiquemos los mejores sitios de perforación, quiero que se movilicen equipos de construcción de inmediato.
Necesitaremos tuberías, instalaciones de almacenamiento y una refinería cerca de la costa. Cuanto más rápido construyamos, más rápido aseguraremos nuestra posición. Amber tomó notas en su portapapeles. Ya estoy en ello. Me comuniqué con Ash Industries para comenzar a enviar equipos pesados. Tendrán lo que necesitamos en 2 semanas. Uno de los inspectores, un hombre alto con un bigote tupido llamado Carl Jenkins, habló. Gobernador, he trabajado en campos petrolíferos en entornos hostiles antes, pero esto es algo completamente diferente. ¿Cuál es el plan a largo plazo para las relaciones locales? Los lugareños no se quedarán de brazos cruzados mientras nos apropiamos de sus tierras. Mateo se cruzó de brazos. No estamos aquí para tomar el poder. Les ofreceremos empleo, educación y mejoras de infraestructura. Si ven beneficios tangibles, la mayoría nos apoyará. En cuanto al resto, bueno, para eso están los equipos de seguridad. Jenkins asintió. Está bien. Solo hay que estar preparados para el contraataque. La gente no olvida las guerras de la noche a la mañana. El convoy aminoró la marcha al acercarse a un claro. El camión que iba en cabeza se detuvo y el general Hayes hizo una señal para que todos desembarcaran. Mateo salió y observó el paisaje. A lo lejos, el suelo negro y los afloramientos rocosos salpicaban el horizonte. Señales de tierras ricas en petróleo. Aquí es, dijo Hayes, señalando la zona. Cerro Negro. Hemos confirmado la presencia de depósitos de petróleo a poca profundidad. Su equipo puede comenzar el estudio de inmediato. Jenkins y los demás inspectores comenzaron a descargar su equipo. Sensores sísmicos, perforadoras y muestreadores de núcleos. Amber dirigió la operación, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Los soldados establecieron un perímetro alrededor del sitio, vigilando cualquier señal de problemas. Mateo se agachó y pasó los dedos por la tierra oscura. Era rica y cargada de hidrocarburos. Este era el futuro, la base del dominio industrial. Jenkins regresó después de examinar brevemente el terreno. Gobernador, este lugar es una mina de oro. Las lecturas preliminares sugieren que hay depósitos de alta presión debajo de nosotros. Estamos considerando décadas de potencial de extracción. Exactamente lo que quería oír, dijo Mateo con una sonrisa de satisfacción. Se volvió hacia Amber. Ponte en contacto con nuestro equipo de logística. Quiero que los equipos de construcción lleguen en una semana. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el equipo continuó con su trabajo, perforando pozos de prueba y cartografiando el terreno. El sonido de la maquinaria resonó en el claro, una señal de progreso en medio de los restos de la guerra. Mateo se paró en el borde del sitio, observando cómo se desarrollaba ante él el futuro de Ameratia. Amber se acercó y le entregó una cantimplora con agua. Es mucho para asimilar, ¿eh? Mateo asintió. Esta tierra ha sido destruida, pero ahora será el centro del crecimiento y el poder. Estamos construyendo algo que cambiará el mundo durante generaciones. Y tú estás en el centro de todo, dijo Amber con una pequeña sonrisa. No solo yo, respondió Mateo. Todos nosotros. Esta es una nueva era y apenas estamos empezando. Capítulo 174. Mateo Esch se despertó temprano a la mañana siguiente, con la humedad de la jungla ya muy presente en el aire. Fuera del improvisado centro de mando, el campamento bullía de actividad. Inspectores, ingenieros y trabajadores se preparaban para otro día completo de reconocimiento y perforación. Los soldados patrullaban el perímetro con vigilancia, asegurándose de que no hubiera sorpresas por parte de los grupos de resistencia locales que todavía acechaban en la región. Amber entró con un portapapeles lleno de nuevos informes. Buenos días, dijo, colocando los documentos sobre su escritorio. Llegaron los resultados de las pruebas sísmicas. Jenkins y los demás confirmaron varios puntos de perforación importantes a lo largo de Cerro Negro. Mateo miró las áreas resaltadas en el mapa. Bien. Esto nos dará una ventaja para la extracción. ¿Están los equipos de construcción en camino? Sí, confirmó Amber. El equipo de Industrias se está enviando desde el puerto más cercano. El general Hayes dice que los caminos son seguros, aunque mencionó que algunos grupos de exploración detectaron movimiento cerca de las colinas del este. Mateo asintió pensativamente. Ya lo esperábamos. Que los equipos de seguridad aumenten las patrullas. No podemos permitirnos el sabotaje ahora que estamos haciendo progresos. Ya está hecho, respondió Amber. Hayes no quiere correr ningún riesgo. Ha instalado puestos de control a lo largo de las principales rutas de transporte.
Satisfecho con la actualización, Mateu se reclinó en su silla. Bien. Una vez que llegue el equipo pesado, comenzaremos a trabajar en la primera refinería. Quiero que los oleoductos estén operativos en 6 meses. Amber se rió suavemente. ¿6 meses? ¿De verdad crees que eso es posible con todos los contratiempos que podríamos enfrentar aquí? Tiene que ser así, respondió Mateu con tono serio. Ameratia ganó este territorio con una fuerza abrumadora, pero si queremos conservarlo, tenemos que demostrar que vale la pena. La infraestructura es la clave para el control a largo plazo. Una vez que los lugareños vean oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida, estarán más dispuestos a apoyarnos. Amber asintió levemente en señal de asentimiento. ¿Y si no lo hacen? Entonces se quedarán atrás, dijo Mateu sin rodeos. Estamos aquí para construir un futuro. Pueden ser parte de él o ser irrelevantes. De cualquier manera, este proyecto avanza. Más tarde esa mañana, Mateu y Amber se unieron a Jenkins y al equipo de inspección en uno de los principales sitios de perforación. La zona había sido despejada de vegetación densa, revelando una meseta rocosa rica en suelo oscuro con contenido de petróleo. Los equipos de trabajadores y topógrafos se movieron rápidamente, colocando marcadores y preparando el equipo para la siguiente fase de operaciones. Jenkins los saludó con una amplia sonrisa. Gobernador. Llegaron en el momento perfecto. Estamos a punto de probar uno de los pozos. Mateu se acercó a la plataforma de perforación y observó cómo los trabajadores posicionaban la maquinaria. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que encontremos algo? No falta mucho, respondió Jenkins con seguridad. Estamos en territorio privilegiado. Si todo va bien, tendremos las primeras muestras de crudo al final del día. Mateu asintió con la cabeza en señal de aprobación. Veámoslo en acción. El operador de la perforadora puso en marcha la máquina y un ruido sordo resonó en el claro mientras la broca perforaba el suelo. Los trabajadores supervisaron el proceso con atención, ajustando los controles para mantener una presión constante. El traqueteo rítmico de la perforadora llenó el aire, mezclándose con los sonidos distantes de la jungla. Mientras observaban la operación, llegó el general Ayes acompañado de 2 oficiales. Se acercó a Mateu con expresión sombría. Gobernador, tenemos que hablar. Mateu se hizo a un lado junto al general. ¿Cuál es la situación? Nuestros exploradores informaron de un aumento de la actividad de los grupos de resistencia locales, explicó Ayes. Se han visto pequeñas bandas acercándose a nuestras operaciones. Es probable que estén planeando algo, tal vez un ataque a uno de los convoyes de transporte. ¿Con cuántos estamos tratando? Preguntó Mateu. Es difícil decirlo, admitió Ayes. Están fragmentados, pero eso no significa que no puedan causar problemas. Sabotaje, tácticas de choque y fuga. Ya han utilizado esos métodos antes. Mateu consideró la situación por un momento. Redoblar la seguridad en todos los sitios críticos. También quiero puestos de control en cada cruce importante a lo largo de las rutas de transporte. Si están planeando algo, quiero saberlo antes de que suceda. Entendido, dijo Ayes asintiendo. Reforzaremos la red. Mientras el general se marchaba para cumplir sus órdenes, Amber se acercó a Mateu. ¿Más problemas con la resistencia? Eso parece, respondió Mateu. Saben lo que está en juego. Si logran interrumpir nuestras operaciones, aunque sea por un breve periodo, podrían retrasarlo todo. Amber suspiró. Nada es fácil, ¿verdad? No en este tipo de trabajo, dijo Mateu con una leve sonrisa burlancia. Pero no vinimos aquí esperando que todo fuera sobre ruedas. Su atención se volvió hacia la plataforma de perforación cuando un trabajador gritó. Tenemos algo. La máquina aminoró la marcha y un líquido espeso y negro empezó a salir burbujeando del pozo. Los trabajadores recogieron rápidamente el crudo en contenedores, aplaudiendo al ver el valioso recurso. Jenkins examinó la muestra y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Mateu. Es de buena calidad, gobernador. Es un depósito de alta presión, tal como esperábamos. Mateu no pudo evitar sonreír. Eso es lo que quería oír. Haz el análisis completo y envía el informe a mi oficina. Esto es solo el comienzo. Amber se cruzó de brazos y observó a los trabajadores celebrar. Parece que vamos por delante de lo previsto. Por ahora. Por ahora, repitió Mateu, pero tenemos que seguir adelante. Cada día cuenta. Por la tarde, la noticia del éxito del pozo de prueba se había difundido por todo el campamento.
Los trabajadores trabajaban con energía renovada y reinaba un ambiente de optimismo cauteloso. Mateu celebró una reunión con el personal clave para delinear los próximos pasos. Tenemos la confirmación de que existen reservas petroleras viables, anunció. La siguiente fase implica la construcción de la primera red de refinerías y oleoductos. Quiero que se asignen equipos a la logística, la construcción y la seguridad. La coordinación es fundamental. No habrá cuellos de botella ni demoras. Jenkins tomó la palabra. Gobernador, el mayor desafío será transportar materiales a través de este terreno. Necesitaremos reforzar los caminos antes de comenzar a trasladar equipos pesados. Ya he autorizado más equipos de construcción para eso, dijo Mateu. Amber, tú supervisarás la cadena de suministro. Quiero recibir actualizaciones diarias sobre el progreso. Entendido, respondió Amber, tomando notas. El general Ayes añadió. Mantendremos una fuerte presencia de seguridad en todos los sitios importantes. Si la resistencia intenta algo, estaremos preparados. Bien, dijo Mateu. Miró a su alrededor y se encontró con los ojos de cada líder de equipo. Este proyecto es más grande que cualquiera de nosotros. Estamos construyendo las bases para el futuro de Ameratia. El fracaso no es una opción. Cuando la reunión terminó, Mateu salió y respiró profundamente. El sol comenzaba a ponerse y arrojaba una luz cálida y dorada sobre el campamento. La jungla se extendía ante él, vasta e indómita, un recordatorio de los desafíos que lo esperaban. Amber se le unió con expresión pensativa. ¿Crees que realmente lograremos esto? Tenemos que hacerlo, respondió Mateu con sencillez. No se trata solo de petróleo. Se trata de control, influencia y de dar forma al futuro. Si tenemos éxito aquí, Ameratia dominará el escenario mundial. ¿Y si no lo hacemos? La mirada de Mateu se endureció. Lo haremos. Capítulo 175. La semana siguiente, el gobernador Mateusz promulgó una serie de reformas administrativas y económicas destinadas a estabilizar y revitalizar los territorios del norte recientemente adquiridos. Su primer anuncio público se realizó en la plaza del pueblo de Nueva Esperanza, un asentamiento recientemente rebautizado cerca del mayor yacimiento petrolífero. La gente se reunió con cautela. Muchos todavía albergaban un profundo resentimiento y miedo después de la guerra. Soldados ameratianos armados vigilaban discretamente a la multitud, aunque Mateu les había ordenado que mantuvieran una presencia no amenazante. De pie sobre un podio improvisado, Mateu se dirigió a la multitud con voz firme. Amber estaba a su lado, junto con los funcionarios locales que había designado para ocupar puestos clave. Había traductores disponibles para garantizar que sus palabras llegaran a todos los oídos. Ciudadanos de este territorio, comenzó Mateu con un tono firme pero mesurado, sé que los acontecimientos recientes han traído dolor y dificultades. Sus hogares, sus familias y su forma de vida se han visto sacudidos por el conflicto. Pero hoy me presento ante ustedes no como un conquistador, sino como alguien que cree en construir un futuro juntos. Tenemos la oportunidad de crear prosperidad en estas tierras, una oportunidad que quiero compartir con ustedes. La multitud murmuraba confusa y escéptica. Para muchos, la idea de que Ameratia traería algo más que ocupación y explotación parecía absurda. Mateu continuó. A partir de hoy, se promulgarán nuevas reformas para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico. La primera de estas reformas es el establecimiento de un sistema laboral justo. Cualquier persona dispuesta a trabajar tendrá oportunidades en proyectos de infraestructura, agricultura y desarrollo de industrias locales, incluidas nuestras operaciones petroleras en expansión. Los salarios serán competitivos y se priorizará la mano de obra calificada para los programas de capacitación. La mención de los salarios y la formación llamó la atención de varios vecinos entre la multitud. Un hombre de mediana edad que estaba cerca del frente, un ex trabajador portuario llamado Miguel Álvarez, dio un paso adelante. Gobernador, gritó Miguel con voz cautelosa pero clara, ya hemos escuchado promesas de potencias extranjeras. Se apoderan de nuestros recursos y nos dejan sin nada. ¿Cómo sabemos que usted no hará lo mismo? Mateu sostuvo la mirada de Miguel sin dudarlo. Es una buena pregunta y no te negaré el derecho a ser escéptico. Pero déjame decirte esto. Nos necesitamos mutuamente. Ameratia quiere que esta región prospere porque nos beneficia a ambos. El petróleo y las industrias de aquí impulsarán la prosperidad durante generaciones. Pero eso solo puede suceder si la población local se involucra en el éxito de estos proyectos. Yo no tendré éxito a menos que tú lo hagas.
Se escucharon más murmullos entre la multitud, pero ahora había destellos de un optimismo cauteloso. Miguel asintió lentamente, pero no dijo nada más. Mateu pasó a la siguiente serie de requieras. Para apoyar a nuestra fuerza laboral, también estamos implementando iniciativas de educación y atención médica. Se reconstruirán y ampliarán las escuelas, ofreciendo programas centrados en habilidades técnicas e ingeniería. Nuestro sistema de atención médica incluirá nuevas clínicas atendidas por profesionales médicos, y se dará prioridad a las áreas más afectadas por la guerra. Amber dio un paso adelante y agregó: estas medidas no son solo palabras escritas. La construcción de nuevas escuelas y clínicas comienza este mes. Ya hemos asignado recursos tanto de los ingresos locales como de los fondos de inversión de Ameratian para garantizar que estos proyectos se completen en el plazo previsto. La actitud de la multitud empezó a cambiar. Una joven, María Ortega, que había perdido a su hermano durante el bombardeo, dudó un momento antes de preguntar: ¿y qué pasa con los que lo perdimos todo? ¿Nuestras casas, nuestras familias? ¿Habrá alguna compensación? Mateu respiró profundamente, consciente de la naturaleza delicada de su pregunta. No puedo deshacer lo que se ha perdido, María. Nadie puede. Pero lo que sí puedo hacer es garantizar que los supervivientes tengan acceso a vivienda, empleo y apoyo. El gobierno ayudará a reconstruir las casas y a proporcionar alimentos. No sucederá de la noche a la mañana, pero reconstruiremos juntos. María asintió lentamente y su expresión se suavizó un poco. La multitud comenzó a murmurar en señal de aprobación, aunque todavía había signos de inquietud y desconfianza. Construyendo la administración local tras el anuncio público, Mateu se reunió con el consejo administrativo que acababa de nombrar. El grupo estaba formado por funcionarios ameratianos y personalidades locales destacadas, entre ellos Miguel Álvarez, que había sido nominado por los habitantes del pueblo para representar sus intereses. La gente está empezando a cambiar de actitud, dijo Miguel durante la reunión. Pero necesitarán ver resultados pronto. Las palabras por sí solas no los convencerán. Lo entiendo, respondió Mateu. Es por eso que estamos avanzando con proyectos inmediatos. La infraestructura es lo primero. Carreteras, sistemas de agua y redes eléctricas. No podemos construir una industria sin esas bases. Amber entregó a los miembros del consejo cronogramas detallados del proyecto. Hemos contratado a varias empresas de ingeniería para comenzar a trabajar en corredores de infraestructura clave. Nuestro objetivo es conectar todas las ciudades importantes con los puertos y los yacimientos petrolíferos en los próximos 18 meses. Uno de los asesores ameratianos, Robert McKinley, planteó una inquietud. Gobernador, ¿qué pasa con los grupos de resistencia? Hemos recibido múltiples informes de intentos de sabotaje en las líneas de suministro. Si intensifican sus actividades, podrían paralizar nuestro progreso. El general Ayes, que también estuvo presente en la reunión, tomó la palabra. Ya hemos aumentado las patrullas y los puestos de control, pero necesitaremos más cooperación de los líderes locales para evitar que los simpatizantes ayuden a la resistencia. Mateu se volvió hacia Miguel. Conoces la dinámica local mejor que nosotros. ¿Qué opinas? Miguel suspiró. Todavía quedan sectores de fieles al antiguo gobierno, pero la mayoría de la gente solo quiere estabilidad. Si les mostramos que esta nueva administración puede proporcionar empleo y seguridad, el apoyo a la resistencia disminuirá. Mateu asintió. Entonces, esa es nuestra estrategia. Centrarnos en ganar corazones y mentes. Mantener estrictas las medidas de seguridad, pero sin excedernos. Necesitamos que los lugareños confíen en que estamos aquí para proteger, no para oprimir. En cuestión de semanas, los equipos de construcción comenzaron a hacer avances visibles. Se limpiaron y reforzaron los caminos que conectaban las ciudades clave y llegaron los primeros envíos de maquinaria pesada a los yacimientos petrolíferos. Se establecieron proyectos de vivienda temporal para familias desplazadas cerca de los principales sitios de construcción, que les proporcionaron refugio y oportunidades de empleo. Las reacciones locales fueron diversas. Algunos residentes mostraron cautelosos y observaron con recelo el desarrollo de los proyectos ameratianos. Otros, al ver las mejoras tangibles, comenzaron a ofrecer su apoyo. Miguel y otros líderes comunitarios actuaron como intermediarios, ayudando a cerrar la brecha entre la población local y la nueva administración. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Una tarde, un convoy que transportaba materiales de construcción fue víctima de una emboscada cerca de una aldea remota.
2 soldados ameratianos murieron y varios camiones quedaron destruidos. El ataque causó conmoción en el campamento y obligó a reforzar las medidas de seguridad. En una reunión celebrada a la mañana siguiente, el general Hayes informó sobre el incidente. Los atacantes huyeron hacia la jungla. Los estamos siguiendo, pero ellos conocen el terreno mejor que nosotros. Este no será el último intento. La expresión de Mateu se ensombreció. Quiero que todos los convoyes estén escoltados por patrullas armadas a partir de ahora. Y aumentar nuestros esfuerzos de inteligencia. Necesitamos saber quién está detrás de estos ataques y cortar su red de apoyo. Amber añadió. No podemos permitir que esto descarrile nuestro progreso. Los lugareños necesitan ver que no nos sentimos intimidados. Lo harán, dijo Mateu con firmeza. Es una prueba y la vamos a superar. El futuro de este territorio depende de ello. A pesar de los desafíos, el proyecto siguió adelante. Los cimientos de refinerías, escuelas y clínicas comenzaron a tomar forma y, por primera vez desde que terminó la guerra, los habitantes de las provincias del norte vieron un atisbo de esperanza en un futuro mejor. Capítulo 176. La refinería bullía de actividad mientras los trabajadores se apresuraban a finalizar los preparativos para el primer envío de petróleo. Las perforadoras habían descubierto ricas reservas en Cerro Negro hacía semanas y ahora decenas de camiones cisterna estaban alineados en la estación de carga recién construida. Se estaba bombeando crudo negro y espeso a sus tanques, destinado a los mercados de Ameratian. Mateu se encontraba en una plataforma elevada con vistas a la refinería. El aire estaba cargado de olor a petróleo, pero para él era el olor del progreso. Amber se acercó, sujetapapeles en mano y con una sonrisa en la comisura de los labios. Parece que finalmente estamos llegando a alguna parte, dijo, señalando con la cabeza hacia los camiones. Sí, respondió Mateu, pero esto es solo el comienzo. Si todo va según lo previsto, este envío será el primero de muchos. Amber hojeó sus notas. El puerto está listo para la carga. La Armada Ameratiana proporcionó una escolta para el envío y hemos asegurado derechos de atraque prioritarios para los próximos meses. Una vez que este lote llegue a las refinerías de Ameratia, finalmente obtendremos ganancias reales. Mateu asintió, pero su expresión se ensombreció un poco. Todavía hay un problema que nos frena. Amber levantó una ceja. ¿Los aranceles? Exactamente, la voz de Mateu se endureció. A pesar de todas las inversiones y la infraestructura que hemos construido aquí, el gobierno todavía trata este territorio como suelo extranjero. Cada barril de petróleo que enviamos a Ameratia está sujeto a derechos de importación. Es una sangría para nuestras ganancias y un obstáculo para el éxito a largo plazo de esta operación. Amber suspiró. Ya hablaste con el ministro de Comercio sobre esto, ¿no? 2 veces, dijo Mateu con amargura. Y todo lo que he recibido son excusas sobre que es un procedimiento estándar para territorios no incorporados. Si seguimos pagando esos aranceles, paralizarán nuestros planes de expansión. Amber lo miró pensativa. Vas a tener que llevar esto a otro nivel, ¿no? Mateu sonrió con sorna. Oh, ya no seguiré sus reglas. Es hora de hablar con el presidente Clay. 2 días después, Mateu llegó a la Casa Blanca en Washington. El ambiente era tenso, pero profesional. El presidente Theodore Clay tenía una agenda muy apretada, pero la urgente petición de Mateu de reunirse con él había sido atendida debido a su creciente influencia y a la importancia económica de las provincias del norte. Mateu fue escoltado hasta la oficina oval, donde lo esperaban el presidente Clay y el secretario de Estado Johnson Wirth. Clay lo saludó con un firme apretón de manos. Mateu, siempre es un placer verte, dijo Clay, indicándole que se sentara. He oído que el primer envío de petróleo está en camino. Felicitaciones por alcanzar este hito. Gracias, señor presidente, dijo Mateu, tomando asiento. Sin embargo, no vine aquí solo para celebrar. Hay un asunto que debe abordarse de inmediato. La expresión de Clay se tornó más seria. Ya veo. ¿Cuál es el problema? Mateu se inclinó hacia adelante y su tono fue directo. Los aranceles. Como sabes, este territorio está clasificado como no incorporado, lo que significa que nos tratan como a un exportador extranjero. Cada cargamento de petróleo que enviamos a Ameratia está sujeto a impuestos como si viniera de otro país. Eso tiene que cambiar. El secretario Wirth se aclaró la garganta. Mateu, comprendo tu frustración, pero estas políticas no son algo que podamos reescribir de la noche a la mañana.
Existen marcos legales establecidos para la forma en que se manejan los territorios, marcos que han sido parte de la política comercial estadounidense durante décadas. Mateu entrecerró los ojos. Esas políticas fueron diseñadas para territorios con poco valor económico. Ese no es el caso aquí. Las provincias del norte son vitales para el futuro industrial de Ameratia. El petróleo que estamos produciendo alimentará fábricas, alimentará redes de transporte y proporcionará una ventaja estratégica contra las naciones rivales. No se puede tratar este territorio como si fuera una idea de último momento. Clay entrelazó los dedos y se reclinó en su silla. Tienes un argumento sólido, Mateu, pero tengo que pensar en las ramificaciones políticas. Si eliminamos los aranceles para un territorio, otras regiones podrían exigir un tratamiento similar. Ya hay oposición en el Congreso al nivel de control que les hemos dado sobre las provincias del norte. Mateu exhaló bruscamente. Con el debido respeto, señor presidente, usted no ganó este territorio mediante la diplomacia. Ameratia bombardeó Gran Colombia hasta someterla. Ahora tiene la oportunidad de convertir esa conquista en prosperidad. Pero si sofoca el crecimiento de esta región con aranceles, desperdiciará todo lo que hemos construido. Clay intercambió una mirada con Wright, quien permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Hay una solución intermedia que podríamos considerar. En lugar de eliminar por completo los aranceles, podríamos implementar una reducción gradual durante los próximos 5 años. Eso le daría tiempo al Congreso para adaptarse y evitar una reacción negativa de otros territorios. Mateu negó con la cabeza. Una reducción gradual no será suficiente. Necesitamos una acción inmediata. Cada dólar que perdemos por los aranceles es un dólar que no podemos reinvertir en infraestructura, seguridad y desarrollo comunitario. Cuanto más rápido podamos expandirnos, más ingresos fiscales recaudará Ameratia a largo plazo. ¿No es eso lo que quieren? Clay se inclinó hacia adelante de nuevo, con una mirada intensa. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo, Mateu? Quiero que se conceda a las provincias del norte una designación económica especial, dijo Mateu. No se impondrán aranceles a las exportaciones a Ameratia, a cambio de mayores compromisos de inversión. Garantizaré que una parte de los ingresos del petróleo se reinvierta directamente en proyectos de infraestructura nacional, puertos, ferrocarriles, etc. Wright frunció el ceño. Es una petición atrevida. Estás pidiendo privilegios sin precedentes. Pido lo necesario para asegurar el dominio de Ameratia, replicó Mateu. Si quieres que estos territorios prosperen y si quieres que siga cooperando, este es el trato. La sala quedó sumida en un tenso silencio. Clay tamborileó con los dedos sobre el escritorio, sumido en sus pensamientos. Finalmente, asintió lentamente. No te equivocas, admitió Clay. No podemos permitir que la burocracia estrangule esta oportunidad. Está bien, Mateu. Autorizaré una designación especial para las provincias del norte. Pero a cambio, espero resultados. Una rápida expansión, un aumento de los ingresos fiscales y que no haya escándalos. Si no cumples con los resultados, el Congreso nos estará pisando los talones. Mateu se puso de pie y le tendió la mano. No se arrepentirá de esto, señor presidente. Clay le estrechó la mano con firmeza. Encárgate de que no lo haga. A finales de la semana, la solicitud de Mateu se había formalizado. Las provincias del norte recibieron una designación económica especial, eximiéndolas de los aranceles de exportación a Ameratia. La noticia se difundió rápidamente en las esferas corporativa y política, consolidando la reputación de Mateu como un actor clave en el futuro industrial de la nación. En las provincias del norte, el primer envío de petróleo llegó a las refinerías de Ameratia sin penalizaciones financieras, lo que marcó el comienzo de una nueva era para la región. Amber recibió a Mateu en la sede de la refinería con una botella de champán. Parece que lo has conseguido, dijo ella, entregándole un vaso. No más aranceles. Los envíos se están moviendo sin problemas y las ganancias ya están llegando. Mateu sonrió mientras levantaba su copa. Hemos superado el primer obstáculo, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Esto es solo la base. Amber chocó su copa contra la de él. Brindemos por construir algo que perdure. Hacia el futuro, dijo Mateu en voz baja, mientras observaba cómo las luces de la refinería iluminaban el cielo que se oscurecía. Este territorio, que antaño había sido un campo de batalla, era ahora un faro de poder económico. Y él tenía la intención de que siguiera siendo así. Capítulo 177.
14 de febrero de 1892. Mateusz estaba sentado en su escritorio, revisando meticulosamente nuevos planos para una red avanzada de transporte de petróleo. El trabajo consumía su atención hasta que Amber entró en la habitación, con pasos ligeros pero vacilantes. Levantó la vista y de inmediato notó la expresión inusual en su rostro. Nerviosa, emocionada y un poco insegura a la vez. «¿Amber?», preguntó Mateu dejando a un lado sus papeles. «¿Pasa algo?». Amber negó con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «No pasa nada, solo algo diferente. Creo que podría estar embarazada». Mateu se quedó paralizado por un momento, y tardó un segundo en asimilar sus palabras. Su corazón se aceleró. Se puso de pie y se acercó a ella, colocando suavemente sus manos sobre sus hombros. «¿Embarazada? ¿Estás segura?». Amber suspiró y sacudió la cabeza levemente. «No del todo. No lo he confirmado. No me ha venido el período y me he estado sintiendo diferente. Fatiga, náuseas, antojos extraños. Pero es demasiado pronto para saberlo con certeza». La mente de Mateu trabajaba a toda velocidad. Era una noticia trascendental, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo. Siempre había querido tener una familia y ahora la posibilidad se presentaba ante él. Sin embargo, la incertidumbre lo carcomía. «Necesitamos confirmarlo», dijo con firmeza. «Si estás embarazada, quiero asegurarme de que tú y el bebé estén sanos desde el principio. Pero no quiero basarme solo en los síntomas. Necesitamos algo más definitivo». Amber se cruzó de brazos y lo miró con curiosidad. «¿Y cómo planeas hacer eso?». «Creando algo que lo haga definitivo». Esa noche, Mateu se recluyó en su taller. Aunque en la década de 1890 no existían las pruebas de embarazo modernas, sabía lo suficiente sobre biología básica como para saber por dónde empezar. Gracias a sus conocimientos de anatomía y química, recordó que el cuerpo sufría cambios hormonales importantes durante el embarazo. El principal desafío era encontrar una forma de detectar estos cambios utilizando la tecnología disponible en ese momento. Había oído hablar de una investigación temprana en Europa que sugería que la orina de las mujeres embarazadas contenía marcadores biológicos que podían analizarse con reacciones en determinadas sustancias químicas. Mateu sabía que en la orina de una mujer embarazada puede estar presente una hormona llamada gonadotropina coriónica, o algo parecido, aunque la ciencia aún no la había identificado ni comprendido por completo. Su teoría era que si la orina de una mujer embarazada tenía propiedades únicas, podría reaccionar con compuestos específicos. Hizo una lista de reactivos químicos que se podían analizar sin problemas. Se decidió por dos enfoques. Uno de ellos es la prueba de reacción con sulfato de amonio. Ciertos compuestos a base de azufre formarían precipitados cuando se expusieran a proteínas u hormonas en los fluidos corporales. La segunda es la prueba de oxidación. Los ácidos y las bases podrían revelar cambios en el pH u otras propiedades químicas de la orina. Mateu reunió los materiales necesarios, como solución de sulfato de amonio, vinagre y lejía, ácidos y bases básicos, frascos de prueba limpios, goteros, agua destilada y un vaso de precipitados estéril para recolectar muestras de orina. También se aseguró de que la esterilización fuera adecuada, hirviendo el material de vidrio y las herramientas. Aunque la teoría de los gérmenes aún no era aceptada universalmente, Mateu era meticuloso en lo que respecta a la higiene del laboratorio. A la mañana siguiente, se encontró con Amber en el taller. «¿Estás seguro de que quieres ayudar con esto?», preguntó suavemente. Amber se rió suavemente. «Por supuesto. Quiero saber la verdad tanto como tú. Además, confío en ti». Amber proporcionó una muestra, que Mateu transfirió cuidadosamente a un vaso de precipitados y explicó el procedimiento mientras trabajaba. «Primero, añado unas gotas de solución de sulfato de amonio», explica, utilizando un gotero para introducir el reactivo en la muestra. Si hay una presencia hormonal significativa, es posible que observemos una reacción, normalmente una turbidez o la formación de sedimentos. Amber observaba atentamente, con una expresión que mezclaba expectación y nerviosismo. Al principio, la solución permaneció transparente, pero después de unos momentos, comenzó a formarse una leve turbidez cerca del fondo del frasco. «¿Eso es todo?», susurró Amber. «Es una señal», confirmó Mateu, aunque se mostró cauteloso. «Pero quiero comprobarlo con la segunda prueba». Planificó el siguiente experimento. Añadió unas gotas de vinagre a una muestra separada.
Después de esperar a que se produjera alguna reacción, añadió una solución diluida de lejía. Esta vez, el líquido mostró un sutil cambio de color, lo que indicaba un cambio de acidez, algo que podría indicar cambios metabólicos en el cuerpo. Mateo dio un paso atrás y respiró profundamente. Ambas pruebas arrojaron resultados prometedores. Basándome en todo lo que hemos visto, diría que hay muchas posibilidades de que estés embarazada. Los ojos de Amber se llenaron de lágrimas mientras asimilaba sus palabras. ¿De verdad lo crees? Mateo sonrió y la abrazó. Sí, pero para ser más preciso, me pondré en contacto con un médico para confirmar todo mediante métodos tradicionales. Por ahora, creo que podemos celebrar. Amber se rió suavemente y se secó las lágrimas. No puedo creerlo. Hemos estado intentándolo durante tanto tiempo, y ahora finalmente está sucediendo. Más tarde ese día, Mateo y Amber reunieron a sus amigos más cercanos y a sus asesores clave en la residencia del gobernador. La noticia se difundió rápidamente. Mateo Esch, el magnate industrial y gobernador de las provincias del norte, iba a ser padre. El anuncio fue recibido con vítores, felicitaciones y brindis emotivos. El general Ayes se acercó a Mateo durante la celebración y levantó una copa. Felicitaciones, gobernador. Parece que ahora tiene algo más que petróleo para construir un futuro. Mateo se rió entre dientes. En efecto. Este es el proyecto más importante de todos. Amber se relacionó con los invitados, su entusiasmo atenuado por un nuevo sentido de responsabilidad. A medida que avanzaba la velada, ella y Mateo encontraron un momento de tranquilidad en el balcón con vista a las luces de la refinería a lo lejos. Serás un padre increíble, dijo Amber suavemente, apoyándose en él. Mateo la rodeó con un brazo. Y serás una madre increíble. Esto es solo el comienzo, para nosotros, para el territorio y para todo lo que estamos construyendo aquí. Amber sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. Por primera vez en años, el futuro parecía más que prometedor. Parecía personal, lleno de esperanza y nuevas posibilidades. Mientras las estrellas iluminaban el cielo nocturno, Mateo supo que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno de los dos podía predecir. Pero juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera después. Capítulo 178. 3 de marzo de 1892 en la residencia de Mateo Esch, en las provincias del norte, el ambiente era de productividad. Los equipos de ingenieros coordinaban el desarrollo de los recursos, mientras que las fuerzas de seguridad mantenían una presencia vigilante en los yacimientos petrolíferos y las refinerías. Los nuevos proyectos de infraestructura avanzaban antes de lo previsto y, por primera vez en semanas, Mateo había encontrado un raro momento de paz para pasar con Amber. Amber todavía estaba radiante por la noticia del embarazo, aunque la confirmación por parte de un médico estaba prevista para más tarde esa semana. La idea de convertirse en padre entusiasmaba y al mismo tiempo humillaba a Mateo. Las posibilidades de dar forma no solo a un imperio empresarial, sino también a una familia propia, dieron un nuevo propósito a sus ambiciones. Sin embargo, sus tranquilos pensamientos fueron interrumpidos por la llegada inesperada de un distinguido invitado. Un hombre de unos 50 años, vestido con un elegante traje a medida, llegó a la residencia del gobernador escoltado por un equipo de asistentes. Su nombre era Edward Farnsworth, un conocido estratega político de la capital de Ameratia. Era un hombre influyente, del que se rumoreaba a menudo que operaba tras bambalinas en la maquinaria política del país. Mateo le dio la bienvenida a la oficina y le ofreció un firme apretón de manos. Señor Farnsworth. No esperaba recibir su visita. ¿Qué lo trae por aquí? Farnsworth sonrió cálidamente y tomó asiento. Gobernador Esch, iré directo al grano. Se ha convertido en una de las figuras más admiradas de Ameratia. La nación debe gran parte de su ascenso industrial a sus innovaciones, y su gobierno de este territorio ha demostrado que es más que un simple hombre de negocios. Es un líder capaz. Mateo enarcó una ceja, sin saber a dónde quería llegar. Aprecio el cumplido, pero ¿qué estás insinuando exactamente? Farnsworth se inclinó ligeramente hacia adelante. Gobernador, las elecciones presidenciales se acercan rápidamente. El presidente Clay ha cumplido bien su mandato, pero muchos en el partido creen que es hora de un nuevo líder, alguien con visión, alguien que encarne el futuro de Ameratia. Queremos que se presente como candidato a la presidencia. La sala quedó en silencio. Mateo parpadeó, procesando la propuesta. ¿Yo? ¿Presidente? No puedes hablar en serio. Te lo aseguro, respondió Farnsworth.
Tu nombre ha estado circulando en círculos políticos durante meses. Eres un nombre muy conocido. Todas las publicaciones importantes atribuyen a tus innovaciones la transformación de nuestra economía. Las naciones extranjeras dependen de industrias para obtener tecnología y energía. Has logrado lo que muchos creían imposible: convertir a Ameratia en la potencia industrial dominante del mundo. Mateu se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el horizonte donde se alzaban a lo lejos las chimeneas de la refinería. Siempre había sido ambicioso, pero esto era un nivel completamente diferente. Soy un industrial, señor Farnsworth. Un hombre de negocios. No tengo experiencia política más allá de la gestión de esta provincia. Y, sin embargo, ha demostrado ser capaz de gobernar con eficacia, replicó Farnsworth. Las provincias del norte están prosperando bajo su liderazgo. Ha construido infraestructuras, creado puestos de trabajo y mantenido la estabilidad tras la guerra. Esas son las cualidades que necesitamos en el cargo más importante de la nación. Mateu se cruzó de brazos, con la mente llena de posibilidades y dudas. ¿Por qué yo? Hay otros políticos que se han estado preparando para esto durante toda su carrera. Ameratia no necesita otro político de carrera, dijo Farnsworth sin rodeos. Necesita un líder que entienda la industria, la tecnología y las necesidades del mundo moderno. Alguien que pueda llevarnos al siglo XX con fuerza e innovación. Tú eres ese líder. Más tarde esa noche, Mateu compartió la noticia con Amber mientras estaban sentados juntos en el balcón. ¿Quieren que te presentes a la presidencia?, repitió Amber, con un tono que era una mezcla de sorpresa e intriga. Aparentemente soy lo suficientemente popular como para que me tengan en cuenta, respondió Mateu con un suspiro. Es halagador, pero también abrumador. No esperaba esto. Amber le tomó la mano y le dio un suave apretón. Entiendo por qué lo preguntan. Has cambiado el país, Mateu. La gente te respeta. Confía en ti. Pero la pregunta es, ¿quieres esto? Mateu miró las distantes luces de la refinería, meditando sobre su pregunta. Nunca me imaginé en la política. Pero si pudiera liderar Ameratia, podría diseñar políticas que beneficiarían a la industria, la ciencia y la educación durante generaciones. Podríamos asegurar nuestra posición como la nación más avanzada del mundo. Amber asintió pensativamente. Siempre has sido una visionaria. Si alguien puede manejar las presiones del liderazgo, eres tú. Pero esta decisión nos afecta a ambos, y a nuestra futura familia. Necesitamos estar seguros. Lo sé, dijo Mateu en voz baja. Todavía hay tiempo antes de la fecha límite para presentar la solicitud. Lo pensaré seriamente. Al día siguiente, Mateu convocó una reunión con sus asesores más cercanos, entre ellos el general Carter Hayes, Jenkins y Amber. Les explicó la propuesta de Farnsworth y evaluó sus reacciones. Creo que usted sería un candidato fuerte, dijo el general Hayes sin dudarlo. Ha demostrado su liderazgo aquí. Los militares confían en usted y su influencia en el sector industrial es inigualable. Jenkins asintió con la cabeza. La nación te admira. Si te presentas, creo que ganarás por una mayoría aplastante. Amber intervino con voz firme. Es una gran responsabilidad, Mateu, pero creo que eres capaz de asumirla. Solo asegúrate de hacerlo por las razones correctas. Mateu exhaló lentamente. Nunca he tenido miedo a la responsabilidad. Si acepto, me presentaré en una plataforma de innovación y crecimiento. La fortaleza de Ameratia radica en sus industrias y avances tecnológicos. Necesitamos políticas que respalden el progreso. ¿Y qué hay de tu imperio empresarial?, preguntó Jenkins. Dirigir una nación es un trabajo de tiempo completo. Delegaré más responsabilidades en ejecutivos de confianza, respondió Mateu. Amber supervisará algunas operaciones y Ash Industries cuenta con una sólida estructura de gestión. Durante los días siguientes, la mente de Mateu fue un torbellino de cálculos, escenarios y posibilidades. Consultó con expertos legales sobre la logística de la transición de un puesto de liderazgo empresarial a un cargo político. Al final de la semana, tomó su decisión. Llamó a Farnsworth de nuevo a su residencia. Lo he pensado, dijo Mateu con voz firme. Me presentaré a la presidencia. Lo he pensado bien, dijo Mateu con voz firme. Me presentaré a la presidencia, pero entiendan esto. No jugaré juegos políticos. Dirigiré mi postura con integridad y me centraré en el futuro. Si eso es un problema para el establishment, que busquen a otra persona.
Farnsworth sonrió y estrechó la mano de Mateu. Contará con todo nuestro apoyo. Bienvenido a la contienda, gobernador Esch. Cuando Farnsworth se fue, Mateu se quedó con Amber en las escaleras de su residencia. Realmente lo estás logrando, dijo Amber suavemente, con un dejo de orgullo en su voz. Lo soy, confirmó Mateu. Ya no se trata solo de mí. Se trata de construir un legado para nosotros, para nuestro hijo y para la nación. Amber sonrió. Entonces cambiemos el mundo. Capítulo 179. 10 de marzo de 1892. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda Ameratia. Los periódicos publicaron titulares llamativos en todas las ciudades importantes. Mateu Esch declara su candidatura a la presidencia. Un gigante industrial entra en la arena política. El gobernador de las provincias del norte dará forma al futuro de Ameratia. En la capital, los periodistas se apresuraron a contar la noticia en cada esquina. Las multitudes se congregaron alrededor de los kioscos y leyeron las noticias con asombro y emoción. En los cafés, las fábricas y las plazas públicas estallaron debates mientras los ciudadanos compartían sus reacciones. En una bulliciosa fábrica de acero de Silvania, los trabajadores se apiñaban durante un descanso, con el periódico en la mano. Un trabajador, un hombre corpulento cubierto de hollín, sacudía la cabeza con incredulidad. Esch. El mismo Esch que construyó esas refinerías de petróleo e introdujo esos nuevos camiones a vapor. Sí, añadió otro trabajador. Ese hombre es un genio. Dicen que es la razón por la que estamos exportando más que nunca. Esas refinerías de las provincias del norte están extrayendo petróleo como si fuera agua. He oído que empezó desde cero, añadió un trabajador más joven. Convirtió sus inventos en un imperio empresarial. Tal vez sea exactamente lo que necesitamos para arreglar la economía y mantener las cosas en marcha. Un capataz, secándose el sudor de la frente, asintió pensativo. Este hombre sabe de industria, eso es seguro. Si puede dirigir el país como dirige su empresa, podríamos estar ante una época dorada. Los trabajadores intercambiaron miradas esperanzadas. Muchos de ellos se habían beneficiado directa o indirectamente de las industrias en auge impulsadas por las innovaciones de Esch. Para ellos, su candidatura era una señal prometedora de un mayor progreso. En Ámsterdam, la reacción fue similar. Los empresarios elogiaron el anuncio, convencidos de que el enfoque de Mateu en el desarrollo industrial y la innovación impulsaría el comercio y la infraestructura. No es un político de carrera, comentó un comerciante. Es un hombre de acción. Ha construido un imperio. Imaginen lo que podría hacer por nuestra red de transporte, por la educación, por la tecnología. Los estudiantes universitarios del Instituto Tecnológico Ameratia se mostraron igualmente entusiasmados. El nombre de Mateu era sinónimo de avance tecnológico. Los profesores hablaban con admiración de sus contribuciones a la ingeniería y la ciencia industrial. Si Mateu Esch se convierte en presidente, dijo un profesor a su clase, podríamos ver una inversión sin precedentes en investigación científica. Imaginen las posibilidades. Nuevas fábricas, nuevos inventos, incluso aeronaves que se convertirían en realidad. Los estudiantes aplaudieron ante la perspectiva y dejaron volar su imaginación. Sin embargo, no todos se mostraron satisfechos con la noticia. En los pasillos de la élite política de Ameratia, los candidatos rivales reaccionaron con temor y frustración. El senador Howard Grayson, un político destacado y candidato a la presidencia desde hace mucho tiempo, dejó caer una copia del periódico sobre su escritorio. Su rostro estaba pálido y tenía la mandíbula apretada por la furia. Maldita sea, murmuró mientras paseaba de un lado a otro de su despacho. Esto lo cambia todo. El jefe de campaña de Grayson, un hombre nervioso y con el pelo ralo, se aclaró la garganta. Señor, todavía tenemos una base de apoyo sólida. El partido confía en su experiencia. Ha trabajado en el Congreso durante más de 20 años. Bueno, es un extraño. Un outsider adorado por el pueblo, respondió Grayson. ¿Tienes idea de cuántos votantes lo adoran? Se le considera un visionario. Y gracias a su imperio petrolero, la mitad de la economía gira en torno a sus industrias. El director de campaña dudó. Quizás podamos enfatizar su falta de experiencia política y argumentar que dirigir un país no es lo mismo que dirigir una empresa. Grayson entrecerró los ojos. Eso no funcionará. A la gente ya no le importa la experiencia. Le importan los resultados. Tiene resultados.
Conversaciones similares se dieron entre otros aspirantes a la presidencia. La candidatura de Mateu había desorganizado toda la contienda. Algunos candidatos consideraron en privado retirarse, sabiendo que no podían competir con su popularidad y sus logros. Al día siguiente de su anuncio, Mateu se dirigió al público en un discurso transmitido desde las provincias del norte. Conciudadanos, siempre he creído en el poder de la innovación y el trabajo duro para transformar vidas. Durante años, hemos construido algo extraordinario juntos. Industrias que impulsan nuestra economía, infraestructura que conecta nuestras ciudades y tecnologías que mejoran la forma en que vivimos y trabajamos. Pero aún queda mucho por hacer. Nos encontramos en el amanecer de un nuevo siglo. Las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro futuro durante generaciones. Me postulo a la presidencia no solo para liderar, sino para servir, para garantizar que todos los ciudadanos de Ameratia tengan la oportunidad de prosperar. Juntos podemos construir una nación donde el progreso no sea solo un sueño, sino una realidad para todos. El discurso fue recibido con elogios abrumadores. En fábricas, oficinas y hogares, la gente aplaudió a un hombre al que consideraban uno de los suyos, un líder visionario que comprendía sus luchas y aspiraciones. La noticia de la candidatura de Mateu también llegó a oídos de los líderes extranjeros. Los embajadores en América Latina informaron a sus gobiernos y expresaron su preocupación por las posibles consecuencias que su elección podría tener para el comercio y la diplomacia mundiales. En Londres, un miembro del Parlamento británico comentó: si él se convierte en presidente, podríamos ver a Ameratia ejercer un control aún mayor sobre el mercado petrolero mundial. Debemos prepararnos para un mundo en el que su dominio industrial no pueda ser desafiado fácilmente. En París, los funcionarios del gobierno debatieron cómo fortalecer las alianzas con Ameratia. Ese es un hombre de industria, observó un diplomático. Si le ofrecemos acuerdos comerciales que beneficien a sus empresas, podríamos conseguir condiciones favorables. Las implicaciones eran claras. El ascenso de Mateu en Ameratia ya había transformado la economía mundial y su posible presidencia podría consolidar el lugar de Ameratia como la superpotencia industrial preeminente. De regreso a su residencia, Amber observó las reacciones con una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía cuánta responsabilidad estaba asumiendo Mateu y cuán intensos serían los próximos meses. Has conmocionado a todo el país, dijo ella, uniéndose a él en su estudio. Mateu levantó la vista de una pila de cartas y telegramas, la mayoría de ellos mensajes de apoyo. Es surrealista. Sabía que la gente respetaba lo que habíamos logrado, pero no esperaba este nivel de entusiasmo. Amber sonrió suavemente. Ellos creen en ti, Mateu. Y yo también. Solo recuerda ir a tu propio ritmo. No puedes hacer todo a la vez. Él asintió. Tienes razón. Esto va a ser un maratón, no una carrera de velocidad. Pero con el equipo y la estrategia adecuados, creo que podemos ganar. Amber le apretó la mano. No tengo ninguna duda. Al caer la noche, Mateu miró por la ventana y vio que el resplandor de las luces de la refinería iluminaba el horizonte. Sabía que el camino que tenía por delante estaría plagado de desafíos. Ataques políticos, escrutinio de los medios y el peso de las expectativas del público. Pero estaba preparado. La carrera por la presidencia había comenzado. Capítulo 180. 20 de marzo de 1892 comenzó oficialmente el período de campaña. En toda América, las ciudades y los pueblos bullían de actividad política. Los candidatos a la presidencia recorrían el país en busca de apoyo. Para Mateu Esch, esto significó una rigurosa agenda llena de discursos, reuniones en los ayuntamientos y visitas a centros industriales y agrícolas clave. Con su reputación de gobernador industrial y reformista, la campaña de Mateu se centró en la modernización, la infraestructura y el progreso nacional. La gente lo veía como un hombre que podía llevar prosperidad a todos los rincones de Ameratia. De pie sobre una plataforma de madera erigida en la plaza de la ciudad, Mateu se dirigió a una multitud de miles de personas. Trabajadores, agricultores y familias se reunieron para escucharlo hablar. Muchos de ellos habían seguido su carrera y respetaban la forma en que sus industrias habían mejorado los salarios y el transporte en su región. Mateu alzó la voz por encima del ruido de la multitud. Mis queridos estadounidenses, esta ciudad es un testimonio de lo que la industria y la innovación pueden lograr. Pero sé que muchos de ustedes todavía están luchando.
Sus calles necesitan mejores carreteras, sus fábricas necesitan condiciones de trabajo más seguras y sus hijos merecen tener acceso a una educación que los prepare para el futuro. La multitud estalló en vítores. No estoy aquí para hacer promesas vacías, continuó Mateu. Estoy aquí para ofrecer un plan. Invertiremos en infraestructura a nivel nacional. Carreteras, ferrocarriles y puertos que conecten cada ciudad y pueblo. Modernizaremos las escuelas y garantizaremos que todos los niños, sin importar dónde vivan, tengan la oportunidad de aprender y crecer. Y protegeremos los derechos de los trabajadores, para que nadie se quede atrás en esta era de progreso. La gente gritó en señal de aprobación, algunos ondeaban carteles que decían: es por el progreso. Mateu estrechó la mano de sus seguidores después del discurso, mientras que Amber y el personal de campaña coordinaban la logística para la siguiente parada. En la zona rural de Kansas, el ambiente era más tranquilo, pero no por ello menos entusiasta. Los agricultores y ganaderos se reunieron en un granero para escuchar a Mateu hablar. Estaban ansiosos por saber cómo les afectarían sus políticas, en particular en lo que respecta al transporte y al comercio agrícola. Mateu abordó directamente sus preocupaciones. Entiendo los desafíos que afrontáis. Vosotros producís los alimentos que alimentan a esta nación, pero sin ferrocarriles fiables ni prácticas comerciales justas, os resulta difícil llevar vuestros productos al mercado. Eso cambiará bajo mi liderazgo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Mi administración dará prioridad a la construcción de redes de transporte modernas en las zonas rurales. Invertiremos en instalaciones de almacenamiento de granos, sistemas de irrigación y mejor acceso ferroviario. Ya no estarán a merced de intermediarios o de infraestructuras obsoletas. Tendrán las herramientas para competir y prosperar. Un granjero de edad avanzada se puso de pie y asintió. Si cumple con su palabra, señor Esch, tendrá mi voto. La sala estalló en aplausos. Después del evento, Mateu pasó un tiempo caminando por la ciudad y hablando personalmente con los residentes. La visita de Mateu a Pittsburgh puso de relieve el enfoque de su campaña en los derechos laborales y el crecimiento industrial. En una fábrica de acero, los trabajadores hicieron cola para escucharlo hablar sobre sus preocupaciones en materia de salarios, seguridad y protección laboral. Sé los riesgos que afrontáis cada día, dijo Mateu, de pie frente a las imponentes chimeneas de la fábrica. Trabajáis muchas horas en condiciones peligrosas, pero os merecéis algo más que la supervivencia. Merecéis prosperidad. Bajo mi liderazgo, haremos cumplir las normas de seguridad, ampliaremos los beneficios de los trabajadores y nos aseguraremos de que las industrias crezcan sin sacrificar vuestro bienestar. Varios dirigentes sindicales presentes en la audiencia asintieron con la cabeza en señal de aprobación. Uno de ellos se acercó a Mateu después del discurso. Tiene mucho apoyo aquí, gobernador. Hemos visto lo que ha hecho en las provincias del norte. Si puede lograr ese tipo de progreso en todo el país, tendrá el apoyo de la clase trabajadora. Mateu estrechó con firmeza la mano del hombre. Eso es exactamente lo que pienso hacer. Mientras la campaña de Mateu ganaba impulso, sus oponentes se apresuraban a contrarrestar su popularidad. El senador Howard Grayson celebró una conferencia de prensa en Ámsterdam, criticando la falta de experiencia política tradicional de Mateu. Mateu Esch puede ser un empresario exitoso, pero dirigir un país no es lo mismo que dirigir una corporación, declaró Grayson ante una multitud de periodistas. Necesitamos a alguien que entienda las complejidades del gobierno, la diplomacia y el Estado de Derecho, no alguien que piense en términos de ganancias y fábricas. Al día siguiente, los titulares destacaron las declaraciones de Grayson, pero el sentimiento público siguió siendo en gran medida favorable a Mateu. Muchos vieron su enfoque práctico como una alternativa refrescante al estancamiento de la política tradicional. En California, Mateu visitó San Francisco y abordó cuestiones relacionadas con el comercio y la inmigración. La ciudad portuaria se estaba expandiendo rápidamente y sus residentes estaban ansiosos por implementar políticas que promovieran el crecimiento económico y protegieran a sus diversas comunidades. La fortaleza de Ameratia reside en su diversidad, dijo Mateu a una multitud reunida cerca del paseo marítimo. Nuestros puertos son puertas de entrada al mundo. Ampliaremos estos puertos, modernizaremos las instalaciones aduaneras y fortaleceremos las alianzas comerciales. Al mismo tiempo, nos aseguraremos de que todos los que vengan aquí en busca de una vida mejor sean tratados con dignidad y tengan la oportunidad de contribuir al éxito de nuestra nación.
Tanto los dueños de negocios como los trabajadores portuarios respondieron positivamente, viendo a Mateu como un líder que comprendía la importancia tanto del comercio como de los derechos humanos. Después de semanas de viajes y discursos constantes, Mateu y Amber encontraron un raro momento de tranquilidad en su suite de hotel. Amber estaba sentada a su lado, revisando los materiales de la campaña. «Has causado una gran impresión», dijo sonriendo. «Allá donde vamos, la gente se llena de energía. Te ven como el futuro». Mateu exhaló lentamente. «A veces es abrumador. Las expectativas son enormes. No puedo permitirme cometer un solo paso en falso». Amber le puso una mano en el hombro. «Estás haciendo esto por las razones correctas. La gente confía en ti porque has demostrado tu valía. Sigue escuchándolos y todo irá bien». Mateu asintió, sacando fuerzas de sus palabras. «Tienes razón. Hemos llegado hasta aquí y no vamos a volver atrás». A fines de marzo, la campaña de Mateu había visitado más de una docena de estados. Sus discursos enfatizaban la unidad, el progreso y las oportunidades. Sus partidarios organizaron manifestaciones, recaudaciones de fondos y redes de voluntarios para difundir aún más su mensaje. Mientras tanto, los periódicos de todo el país informaron sobre el impulso creciente de la campaña. Un editorial decía: «Mateu representa una nueva era de liderazgo. Su éxito tanto en los negocios como en la gestión pública ha demostrado que es más que capaz de guiar a Emiratia a través de los desafíos de la industrialización y la modernización. La gente ha hablado. Quiere acción, no retórica vacía». A medida que se acercaba abril, la campaña de Mateu entraba en una fase crítica. El entusiasmo entre sus partidarios era palpable, pero el camino hacia la victoria estaba lejos de estar garantizado. Los candidatos rivales intensificaron sus ataques y la presión de la campaña siguió aumentando. Sin embargo, Mateu siguió centrado. Había creado industrias, transformado territorios y ahora estaba a punto de forjar el destino de una nación entera. El pueblo emiratiano había depositado sus esperanzas en él, y él estaba decidido a no defraudarlos. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.